Bueno, buenas noches con todos, profesores, con personas a las que estoy capacitando. Me presento ante todos, soy Tommy Zambrano, actualmente estudiante en la carrera de Derecho de la UTPL, cuarto semestre, perteneciendo al Practicum 1, carrera de, para que entiendan, vinculación. Tengo el gusto de tener aquí a la señora, a la licenciada, con todo respeto, licenciada Patricia Araceli Lord, que es la presidente del Comité Pro Mejoras del Barrio Santa Marta. Por favor, le voy a pedir a la licenciada que si puede dar unas pequeñas palabras. Bueno, parece que hay problemas con la señal, pero igual tenemos la constancia de la licenciada aquí, así que vamos a iniciar con mi capacitación. Primero les voy a hacer una pequeña introducción del por qué estoy aquí yo realizando hoy día 16 de noviembre del 2022, porque estoy realizando yo esta capacitación y cuáles son los objetivos. En este presente taller vamos a conocer los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Para ello se ha realizado un estudio normativo considerando las leyes que regulan estos derechos dentro del Estado, las cuales vamos a compartir con cada uno de ustedes. Esta actividad nos permite desarrollar el proyecto de vinculación, garantías de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Se debe reconocer que la importancia de este taller radica en el proceso de aprehensión de conocimientos sobre el tema que abordaremos, lo que implicará una concientización de las personas y favorecerá al empoderamiento de sus derechos. El propósito de este taller es difundir la normativa sobre los derechos digitales de los jóvenes en Ecuador. ¿A quién va dirigido este taller? A personas entre 18 a 29 años, en este caso ustedes, las personas a las cuales yo estoy capacitando. ¿Qué debemos conseguir? Con la ejecución de este taller se pretende concientizar a las personas y grupos de atención prioritaria sobre los derechos digitales de los jóvenes de la información en Ecuador. ¿Cuál es el objetivo de este taller? Capacitar a la colectividad, en este caso ustedes, la normativa que protege los derechos digitales de los jóvenes en Ecuador mediante un taller. Conocer la percepción de los jóvenes sobre el tema analizado, es decir, cuál sería su opinión de ustedes. Bueno, ahora vamos a desarrollar la respectiva exposición sobre el tema abordado. La normativa sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad. La brecha digital expresa una desigualdad en el acceso a la información y conocimiento, socializando con la visibilidad y el manejo de herramientas básicas para desempeñarse en la sociedad. Cuando se lanzó el Internet en la época del 90, nadie esperaba que tuviera el impacto que ha tenido a día de hoy. A día de hoy. Hoy en día vemos a niños, adolescentes y adultos con el libre acceso a una pantalla, o en este caso al Internet o a algún tipo de información. ¿Cuál es esa brecha? La brecha de la cual nos está hablando es la desigualdad que hay en el acceso a la información. No es lo mismo que yo sentado en una computadora vaya y ponga quién es Cristóbal Colón a otra persona que tenga que ir caminando hasta una biblioteca a buscar en un libro quién fue Cristóbal Colón. Esa es una de las desigualdades en las cuales nos habla. ¿Cuál sería la otra? Es en el manejo
de las herramientas para obtener la información. ¿A dónde quiero ir con esto? Que vivimos en el 2020 una pandemia en la cual nos privó de muchas cosas y en donde estuvimos obligados a realizar ciertas cosas fuera de lo común. Vimos a personas entre 40 y 60 años sentados con una computadora de frente en donde se les complicaba muchas veces el manejo, así como también tuvimos a personas entre 10 y 25 años que se les hacía más fácil o se les facilitaba el manejo de dichos aparatos. Y esa es esa desigualdad de la cual se habla. Seguimos. Si bien las nuevas generaciones están conectadas y sus miembros son nativos digitales, persisten desigualdades entre grupos socioeconómicos, aun cuando se han reducido gracias a los programas de conectividad en las escuelas públicas de la región. Ahora, existe una nueva desigualdad o nos habla de otra nueva desigualdad que no es tan nueva, que siempre se ha visto a lo largo de todo el tiempo, el cual es la desigualdad económica que hay entre personas. Como lo dije al principio, no es lo mismo que yo esté sentado en una computadora buscando quién fue Cristóbal Colón a tener que ir a una biblioteca a leer quién fue Cristóbal Colón. Y es ahí donde el Estado mete mano, o en este caso la justicia mete mano. ¿Cómo es posible que una persona pueda estar sentado frente a una pantalla, estar escribiendo y hacer lo que sea, y otra persona tiene que ir caminando, gastando tiempo, plata, a buscar a una biblioteca que por último no encuentra? Y es ahí donde el Estado se mete y mediante ayuda, brinda a las instituciones, tanto, bueno, públicas en este caso, no privadas, sino públicas, les brinda, puede ser material electrónico, computadoras, tablets, puede ser eso. El acceso es solo un primer paso. Luego es necesario proteger a niños y adolescentes contra los riesgos de la conectividad y potenciar los aprendizajes pertinentes y plenos de sentido, promoviendo uso más articulado con el currículo educativo. Si bien tenemos el primer paso, que es el acceso a una información o a un medio para obtener una información, una cosa es que me den a mí una computadora, otra cosa es cómo yo la utilizo, si la utilizo bien o la utilizo mal. Y es ahí donde el Estado también tiene el deber de proteger a niños y adolescentes sobre qué información tienen que recibir y por qué la tienen que recibir. Aquí también entra un poco más la responsabilidad de los padres y el criterio que también puede tener cada uno. Pero no es lo mismo el criterio de una persona de 30 años que distingue entre lo que es bueno y lo que es malo, a un niño y un adolescente entre 8 a 18 años que tienen esa pequeña duda de por qué que todavía no diferencian lo que es bueno y lo que es malo. Seguimos. Vamos a hablar un poco sobre la Constitución de la República, que fue emitida el 28 de septiembre del 2008. ¿Qué nos habla la Constitución en su artículo 17? El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación y al efecto. En su numeral 2 nos dice, facilitará la creación y el fortalecimiento de medios comunicativos públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a la tecnología de información y comunicación, en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o que lo tengan de forma limitada. ¿Qué quiere decir esto? El Estado ayuda a instituciones públicas brindándoles, como dije antes, puede ser computadoras, tablets, material electrónico. Ayuda a las personas públicas porque carecen de ese privilegio que instituciones privadas lo tienen. Y es ahí donde este artículo protege esa desigualdad o quiere igualar esa pequeña brecha que hay.
¿Qué nos dice el artículo 66? Se reconoce y garantiza a las personas, en su numeral 19, el derecho a la protección de carácter personal que incluye el acceso y la decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección, la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerida, la autorización del titular o el mandato de la ley. ¿Qué quiero decir? Así como el Estado promueve la implementación de estos medios en las instituciones públicas, medios de comunicación o medios tecnológicos, el Estado debe proteger los datos personales de uno. Y a eso es donde el Estado debe garantizar esa privacidad que cada uno de nosotros tenemos que tener. El artículo, por aquí lo tengo, el artículo 92 de la Constitución nos habla del habeas data. No lo pongo aquí porque el habeas data es una acción que se hace para obtener información propia. No es tanto un derecho, sino es un procedimiento que se hace para obtener su propia información. Si yo no recuerdo que tengo inversiones o tengo deudas en el Banco Pichincha, por medio de un habeas data le solicito al juez que me brinde esa información. Seguimos. El CNA, el Código de la Niñez y Adolescencia. En su artículo 45 establece: los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a buscar y escoger información y a utilizar los diferentes medios y fuentes de comunicación con limitaciones establecidas en la ley y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad. Es deber del Estado, la sociedad y la familia asegurar que la niñez y adolescencia reciban una información adecuada, veraz y pluralista y proporcionales orientaciones y una educación crítica que les permita ejercitar apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si bien la Constitución es algo más sobre los derechos y obligaciones en general que tenemos todos, este código se dirige más a los niños y adolescentes, como lo dicen en su respectivo título, que nos dice que cada niño y adolescente tienen derecho a utilizar los medios para buscar una información y tienen derecho a escoger su propia información. Vamos a ver qué nos dice el Código de la Niñez en su artículo 47, garantías de acceso a una información adecuada. Si bien en el artículo anterior eh, los adolescentes y los niños tienen el derecho de buscar su propia información, en este caso es una garantía que el Estado debe darle a los niños y adolescentes, que sería ¿cuál? Darle a los medios de comunicaciones como audiovisual, llenarlos de información cultural y de plurinacionalidad, con su respectiva calificación de edad. Todo el mundo aquí ha visto televisión y han visto, este es un programa A apto para todo público, un programa B bajo una supervisión de un adulto. Esa es una garantía del Estado, brindar esa, no, dar esa garantía a una información adecuada. El artículo 54 del Código de la Niñez. Derecho a la reserva de información sobre antecedentes penales. Si por X, Y, Z motivo algún niño o un adolescente está involucrado dentro de un proceso judicial y se obtiene información personal de dicho niño o adolescente, es obligación y es un derecho que esa información sea privada. Nadie tiene la potestad de publicar esa información, salvo que el juez mediante de una, ¿cómo sería? De su debida justificación de por qué hará pública esa información. Con debida justificación
por una autoridad competente, no tiene que ser específicamente un juez. Vamos a ver qué nos dice el COPI. El código, espérenme, el que diga el COI, me confundí, perdón. El Código Orgánico Integral Penal. Si bien, como les dije, la Constitución es nos habla en general, derechos y obligaciones. El código de la niñez está más ligado a los niños y adolescentes, va más en esa vía. El COIP, ¿qué es lo que hace? El COIP, el Código Orgánico Integral Penal, sanciona las infracciones que uno comete. Tenemos en el artículo 78, violación a la intimidad. Cualquier persona que intersecta, publique, grabe una foto, información, algún mensaje, será sancionado con una pena privativa de 1 a 3 años. Pongo un ejemplo, si yo cojo y publico un mensaje de, por ejemplo, de Joseph, de la señorita Jocelyn, disculpe, publico un mensaje de ella, si ella va ante un juez y le dice, el señor Tommy Zambrano ha publicado información personal mía sin mi autorización, ojo, eso es puntual, sin mi autorización, por lo tanto yo tengo una pena privativa de 1 a 3 años. Vamos a ver qué nos dicen el 229. Revelación ilegal de base de datos. Si una persona en beneficio propio o de un tercero publique datos personales o revele cualquier información, están tentando contra la intimidad y con la privacidad de la persona y será sancionado con una pena privativa de 3 a 5 años. Este puede ser un poco familiar al artículo anterior, pero la diferencia es que aquí es para beneficio propio o de un tercero. El artículo pasado yo simplemente lo publiqué porque quería publicar. Acá es para un beneficio propio. Pongo un ejemplo. El Banco Pichincha está revelando información de mis deudas, mis inversiones, mis mis deudas e inversiones para beneficiarse él mismo. Ojo, no el banco está sancionado con una pena privativa, sino la persona que lo publicó va a estar sancionada con esa pena privativa de 3 a 5 años. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Esta ley entró en vigencia en Quito el 21 de mayo del 2021. Si bien, como lo dije antes, la Constitución es algo más general de los derechos y obligaciones, el Código de la Niñez va más apuntado hacia los niños y adolescentes y el COI sanciona las infracciones que uno comete, esta Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, ¿cuál es su objetivo? Es garantizar el derecho de protección de datos personales y eso incluye el acceso a los datos y la decisión que uno tiene sobre los datos. Ahora, bueno, sigamos. Bueno, tenemos las conclusiones ya de esta pequeña capacitación. Si bien estamos en la era digital, en donde ya es una obligación que todos sepan usar instrumentos de información como de comunicación, es una obligación que el Estado promueva y ayude al correcto uso de dichos instrumentos. Esto lo hablé en el artículo de la Constitución, el artículo 17, en donde el Estado promueve el uso de los aparatos tecnológicos para obtener información. Vamos con la segunda conclusión. Sabiendo que el Estado promueve el uso de instrumentos de información y comunicación, debe reconocer que los niños y adolescentes son las personas más vulnerables al momento de manejar y es su deber velar por la protección y salvaguardar la dignidad de ellos. Esto nos habla el artículo 66 de la Constitución, en donde se establece que si bien
el Estado promueve el uso de las herramientas, también tiene la obligación de garantizar la protección de datos y asimismo darle una buena información tanto a niños como adolescentes. Y esto también lo dije en el artículo 178 del COIP, en donde hay ya una pena privativa a los que divulgan dichos datos, que son de 1 a 3 años. Vamos con la tercera conclusión. Sabiendo que existe y que no se puede ir en contra de la era tecnológica, el Estado se debe adaptar a los numerosos aparatos de tecnología en donde se debe promover la cultura y la pluriculturalidad para que los niños y adolescentes obtengan una correcta formación. El 21 de mayo del... No, perdón, me embalé. Esto lo habla el artículo 47 del Código de la Niñez y Adolescencia, que es el Estado está en la obligación de dar una correcta información tanto a niños como a adolescentes. Hemos visto y también la rigurosa o la calificación de edad que debe tener cada programa antes de ser emitido. Vamos con la cuarta conclusión, que es la de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que es que el 21 de mayo del 2021 entró en vigencia la ley en donde de una forma más puntual desglosa los principios, derechos y obligaciones que tenemos sobre nuestros datos personales. Bueno, hemos culminado con la pequeña exposición. Por motivos de, de, de- de logística, tengo que preguntarle a ustedes si tienen alguna pregunta, alguna duda en la cual yo pueda ayudarles y resolver. Escucho a alguien de ustedes si tiene alguna duda. Creo que quedó muy claro el tema. Espera, aquí tengo una pregunta de la señorita Thais Bravo. Por favor, pregunte. Ya, hola, yo tenía una duda. Por ejemplo, si mi papá o mi mamá, o bueno, una persona tiene sus padres y ellos fallecen y no tienen idea de cuáles son las deudas que ellos tienen, ¿cómo se haría para obtener esa información? A ver, tú puedes obtener esa información sin necesidad de que tus padres hayan fallecido. Puedes ir al registro de la propiedad en donde ahí puedes ver los bienes que ellos tienen. Bienes son bienes inmuebles. Pueden ser, pues, puede ser una casa o algún terreno. Ahora, en el caso de que, eso es para obtener información. Ahora, para tú ser dueña de esos bienes, tienes que hacer una posesión efectiva. Tienes que ir donde un notario, en donde le muestras el acta de función de ya sea tu mamá o tu papá y los bienes, que recalco, vas al registro de la propiedad con todos los bienes que él tiene para hacer tu posesión efectiva. ¿Otra pregunta? Ahora tengo al señor acá Alejandro que tiene una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Quería saber qué otra ley sobre los derechos digitales existen aparte de los que nos mencionó. Bueno, yo conozco dos que no las puse en este motivo porque no eran, no, me dieron a mí 5 leyes de las cuales tengo que hablar. Yo investigué más y saqué estas dos, que son la Ley Orgánica de Comunicación, en donde no es tanto algo que va ligado a algún derecho, digamos, de obtención de información o de datos personales, sino esto es más el objetivo de esta Ley Orgánica de Comunicación, es de que cada persona tiene el derecho de eh, exponer sus ideas y pensamientos, sea por escrito o por algún otro medio, o por alguna otra forma. Y la otra es el Reglamento General de la Ley Orgánica de Comunicación. El objetivo de este reglamento es que este reglamento regula eh, la aplicación y las obligaciones de la Ley Orgánica de Comunicación, porque es un reglamento, ya no es solamente una ley, regula esa aplicación. Esas son las dos únicas que yo conozco hasta el día de hoy. Bueno, la señorita Ingrid Cedeño tiene una duda.
Sí, buenas noches. Bueno, en cuanto a lo explicado, yo quería preguntar si se puede obtener información de otra persona por pedido de un juez. A ver, en un proceso judicial hay dos partes, actora y demandante, y acusada, que digo, actora y acusada. Si una de ambas de las partes le piden al juez información sobre la otra parte, eso es en contra de la ley. Ahora, si el juez o alguna autoridad competente, sea, repito, un notario, un perito o un fiscal, exige una información, eh, exige una información personal para fines de, eh, podrá ser, este, a fines de investigación o de prueba, él sí lo puede hacer, pero de manera voluntaria, más no que una parte sea actora o acusante, o sí, sí, no, actor o demandante o demandado, no le puede exigir al juez que dé una información, pero el juez de manera voluntaria sí lo puede hacer. La licenciada Araceli tiene una duda. Sí, buenas noches. Usted le respondió a la señorita Thais sobre la posesión efectiva. ¿Me puede explicar qué es? La posesión efectiva, ya. La posesión efectiva es una acción que se hace para eh, ya tener los bienes. Es como la herencia que tus padres te dejan. Eso queda a nombre de tus padres, pero para hacer efectivo eso, tienes que ir a un notario para que te haga una posesión efectiva. Y esa es la posesión efectiva, para poseer esos bienes que te dejan. Eso es una posesión efectiva. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, al parecer ya no hay más dudas. Así que por lo tanto voy a proceder a mandar una pequeña encuesta para que me resuelvan, estando constancia de que se realizó esta capacitación. Por favor, me ayudan realizando esa encuesta y poniendo el pulgar arriba cuando todos hayan terminado.
Me indican si todos ya realizaron la encuesta. Bueno, como veo que ya todos realizaron la encuesta, está de más decirle gracias por dar este pequeño tiempo para esta capacitación, la cual estoy realizando a ustedes, personas del barrio Santa Marta, y darles mis agradecimientos, que tengan un buen resto del día, un gran resto del día o buena noche, y espero poder seguir contando con ustedes en próximas capacitaciones. Muchas gracias con todos.